permito entonces hacer la apertura y la presentación de este espacio y evidentemente a la maestra Giovanna, que es, digamos, la speaker del mismo. Así que bueno, primero pues muchísimas gracias a todos por su asistencia a un nuevo espacio de estos encuentros formativos desde Investigando Ando, que es, como saben ustedes, desde la Dirección de Investigaciones van dirigidos al fortalecimiento de las capacidades en investigación, toda vez que permite, pues, a partir de las experiencias de nuestros docentes investigadores, pues, conocer sus dinámicas y evidentemente cualificarnos también en términos metodológicos de cada una de esas experiencias y dinámicas investigativas. Para el día de hoy tenemos un espacio que nosotros le denominamos espacios de apropiación social, en la que presentaremos los resultados de la investigación denominada Creación de obra musical de naturaleza efímera, interpretación de la obra Integración sonora para cello y chelista. Estará a cargo de la maestra Joana Calderón Ochoa, que es violonchelista, egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Obtuvo su grado de maestría en el Conservatorio de Ámsterdam, Holanda, y como intérprete ha contribuido al estudio y difusión del repertorio colonial latinoamericano y del repertorio para violonchelo y piano de compositores colombianos de los siglos XIX y XX. Ha liderado proyectos de iconografía musical, reconstrucción de la vida y obra de músicos colombianos, investigación, creación y gestión documental. Maestra Joana, una cordial bienvenida y bueno, el auditorio es suyo. Javier, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí compartiendo en este espacio virtual que de alguna manera corresponde a la situación en la cual se originó y se planteó el proyecto, que fue aproximadamente en julio del año pasado, del 2021, en el marco pues de la crisis sanitaria y pues parte de los productos pues que se van a presentar se prometieron para este medio virtual, entonces por esta razón estamos aquí. Voy a permitirme compartir la pantalla con mi presentación de este proyecto que ha tomado un poco más de 5 meses. Creo que estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Por favor, ¿me confirman? Sí, Sí maestra. es, sí señora. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, efectivamente, este proyecto, bueno, fue una iniciativa que responde a unas inquietudes que desde hace muchos años he desarrollado alrededor de compositores colombianos. De hecho, desde mi pregrado y con otros colegas de la Universidad Nacional y también de la UNAV, hemos desarrollado proyectos alrededor de la vida y la obra de compositores colombianos. Entonces, este es uno más de esos proyectos, pero ya enmarcado en un enfoque que pues les explicaré. En este momento quisiera comentarles que además de la docencia y la investigación, pues soy directora del grupo de investigación transdisciplinaridad, cultura y política de la UNAV y también aspiro al doctorado en musicología de la Pontificia Universidad Católica en Argentina. Entonces, bien. Bueno, voy a hablar de estos puntos que tengo aquí que ustedes pueden ver en la presentación, porque es importante explicar cómo se llega a la obra artística dentro del marco de la investigación más creación como enfoque. Hablaré entonces un poquito sobre lo que nos propone MinCiencias y lo que entendemos por investigación-creación. Cuáles son esos aspectos centrales que hay que tener en cuenta para desarrollar proyectos en este enfoque, la metodología que desarrollé y posteriormente pues la presentación de la obra para que ustedes puedan degustar el trabajo artístico y quisiera tener unos minutos con ustedes para compartir algunas conclusiones, conversar y tener una retroalimentación por parte de ustedes sobre la obra, cómo la recibieron, cómo la percibieron. Es bien importante conversar sobre estas experiencias.
Bien, la investigación, creación como enfoque comienza a aparecer con su terminología oficial en los experimentos y en los intentos que hizo Colciencias antes del 2015 y el grupo de personas, de artistas colombianos que se reúnen con las directivas de Colciencias en ese momento para discutir cómo validar los productos artísticos en el marco de las instituciones educativas superiores en Colombia. Entonces, nosotros vemos reflejado el término investigación-creación en lo que llamamos modelos de medición, es decir, unos documentos oficiales que rigen la validación de esos productos de investigación en las universidades. Por supuesto, la UNAV está incluida en ese grupo de instituciones y tenemos esos modelos de medición 2015, 2018 y 2021. Allí aparece el término investigación-creación como enfoque para acercarse a la investigación y validación de estos productos artísticos. Es muy importante este paso, este reconocimiento, es muy importante. Y lo que básicamente nos quiere decir MinCiencias acerca de este modelo y de cómo ellos van a hacer esa cuantificación, ¿sí? de los productos, nos mencionan que los productos de investigación-creación son obras, diseños o productos porque cubren todas las artes que resultan de procesos de creación, ¿no? Que implican esos aportes nuevos, originales al arte, arquitectura, diseño, a la cultura, ¿sí? A través de lenguajes simbólicos, ¿no? Que enriquecen indudablemente la vida intelectual, emocional y cultural de las comunidades humanas, muy claros, muy específicos en la terminología. Entonces los productos, ellos proponen tres categorías para este tipo de productos de acuerdo a su naturaleza, en la cual juegan varios elementos, ¿sí? Hay un vínculo entre la acción de creación, la puesta en escena y la estrategia. Les agradezco de pronto poner su micrófono en silencio. Muchas gracias. Entonces proponen esas tres categorías que la primera es creación efímera u obra o creación permanente y obra o creación procesual. Entonces, lo que les voy a presentar, la obra que ustedes van a observar es un producto de un proceso de investigación-creación, pero es una obra efímera por su naturaleza, porque la música entra en esa categoría, y porque por ser efímera, por esa naturaleza, depende muchísimo del registro, que tiene que ser reproducible y exportable. Eso lo dice muy claramente en Ciencias. Entonces, esta es la oportunidad para el intérprete para hacer valer como creación todos los procesos que nosotros realizamos alrededor de la interpretación musical, de material preconcebido anteriormente, ¿sí? O de improvisación libre. Entonces, aspectos centrales de este enfoque, de ahora en adelante lo van a ver ustedes como I más C, porque esa es como la sigla que se adopta. El enfoque comparte similitudes con otras estrategias que utilizan en diferentes latitudes en el mundo y que buscan que el corazón de la investigación esté en la práctica. La valoración de la práctica artística es casi todo un porcentaje muy grande del proceso de investigación-creación. Entonces, ustedes pueden encontrar en la literatura que existen otros términos, por ejemplo, investigación artística en música, en circo, en danza, se puede adaptar, pero es investigación artística. También encontrarán investigación basada en la práctica y en países angloparlantes se denomina practice-based research. Tener en cuenta esto es muy importante porque hay mucha literatura ya que es reciente, pero hay bastante literatura y ustedes pueden encontrar una cantidad de términos que se refieren esencialmente a lo mismo, un mismo modelo.
En Colombia, entonces, lo llamamos investigación más creación, pero es exactamente lo mismo. El enfoque no tiene que ver esencialmente con la investigación cualitativa, ni con la musicología, ni con la pedagogía musical, ni con la teoría musical o la historia de la música. Si bien en el trayecto del proyecto podemos encontrar algunas herramientas y utilizarlas, de hecho les voy a ejemplificar esto, no se trata de explorar o permitir que el proyecto se nos vaya hacia esas subdisciplinas de la música, como por ejemplo la musicología. Es muy fácil caer en otras subdisciplinas, pero necesitamos mantener el enfoque en la creación, ¿sí? En el tema de la práctica, sistematización de la práctica y que al final generemos una obra artística de naturaleza, en este caso efímera. Entonces, el proyecto de investigación-creación, digámoslo así, como cualquier proyecto, tiene esas tres etapas importantes. La primera tiene que ver con la observación que hace el intérprete, el músico, de unos repertorios, de unas obras musicales que quisiera abordar, en las cuales quisiera profundizar. Eh, otra parte importante es la formulación como tal del proyecto, y en la UNAP, de hecho la universidad nos ha apoyado bastante con esta formulación, está convencida de la efectividad, digamos, de este modelo. Entonces ya hemos elaborado una serie de formatos para sistematizar esa intención del proyecto. Para los músicos es muy importante el tema de contextualización histórica de la obra, del compositor. Ese trabajo de contextualización es vital. Y por supuesto, unos análisis especializados que nosotros realizamos sobre las obras musicales. En un momento les ampliaré esta información. La segunda etapa es la práctica como tal, es el corazón, como les decía anteriormente, es ese espacio, es ese laboratorio en el cual el intérprete se sumerge en la exploración corporal, mental, emocional de un repertorio determinado. Por eso es tan importante eh, utilizar herramientas que nos ayuden a la sistematización, porque el asunto es que todas esas percepciones que nosotros tenemos en la práctica, que son innumerables, en algún momento tendrán que convertirse en discurso para efectivamente hacer este ejercicio que estamos realizando en este momento. Entonces, procesos como la autoobservación, como la observación participante, y otras herramientas que son tomadas incluso de otras disciplinas, de las ciencias sociales, de la etnografía, de la antropología, de la etnomusicología, son muy valiosas, aunque no son el corazón mismo de la práctica, ¿sí? Son herramientas solamente. Y para nosotros es muy importante que en el proceso de la práctica artística estemos visualizando, soñando y proyectando la puesta en escena de esa obra en específico. Ese proceso para los músicos es vital, ¿sí? Y requiere un adiestramiento de muchos años y de muchísima preparación para que el público pueda deleitarse pues, con un performance que sea significativo. Por otro lado, todo esto que tenemos en la práctica se convertirá en esta tercera etapa de reflexión en un discurso académico, y esa es la conversión que necesitamos realizar. No es fácil, no es un proceso fácil, pero se puede hacer con unas herramientas específicas que les mostraré y que es básicamente lo que propongo pues para que otras personas de pronto puedan emprender este tipo de proyectos de una manera más sencilla, más fácil. Y por supuesto, la parte de entrega de resultados, todo lo que tiene que ver con informe de investigación, toda esta parte administrativa es muy importante para las universidades que financian nuestros proyectos. Entonces, la metodología. En primer lugar, planteé un tipo de análisis específico que se denomina análisis de primer nivel epistémico. Este es un término que utiliza un investigador muy conocido en el área de la investigación artística que se llama Rubén López Cano.
ha sido muy importante para nuestros procesos. A través de su bibliografía explora toda esta metodología, nos da ejemplos y está muy involucrado en los procesos de investigación artística en toda Latinoamérica. Entonces, ese análisis de primer nivel epistémico que a veces los músicos damos por hecho es, es vital. Entonces, les voy a mostrar la partitura muy brevemente. En la partitura de la obra del maestro Eduardo Carrizosa, que se denomina Integración Sonora para Cello y Chelista. Es una obra efectivamente para un solo instrumentista, es el solista con su instrumento. El maestro me comentaba que está dedicada a un gran colega y un instrumentista muy célebre en Colombia, Luis Molina, un violonchelista, y la obra es de 1989. Entonces el maestro la compuso pensando específicamente en ese instrumentista. Entonces parece ser que la obra solo ha sido interpretada una vez y ya sería la segunda vez con esta interpretación que ustedes van a observar el día de hoy. El maestro incluye una cantidad de aspectos, de instrucciones. Estamos hablando de un lenguaje de la música contemporánea que incluye grafía, es decir, signos particulares que el compositor busca para expresar esos efectos sonoros que está buscando. Entonces él pone esta página y escribe concretamente las instrucciones que el instrumentista debe seguir o por lo menos debe acercarse a ello. Como ven, es de puño y letra del maestro, lo cual ya nos enfrenta a un problema de tipo hermenéutico, es decir, de lectura de texto. ¿Sí? La partitura es también un texto. No solo existen textos literarios, sino que también existe el texto musical, el texto visual. Entonces, bueno, ese es otro tema apasionante, pero es bien importante tenerlo en cuenta. Aquí podemos apreciar la secuencia de lo que se denominarían eventos musicales que el maestro imaginó, ¿sí? Y los plasmó en su grafía por medio de las instrucciones específicas. Son muchísimas las intenciones del maestro, cómo proyecta él su obra, cómo la tiene él en su mente, ¿sí? Y la manifiesta a través de la partitura. Entonces, como ven, tiene muchísimas instrucciones que hay que seguir en la medida de lo posible. El maestro incluye una parte muy importante de la cual vamos a hablar posteriormente, es que el instrumentista, entre otras cosas, debe interpretar el instrumento y al mismo tiempo producir sonidos con unas entonaciones establecidas. Entonces lo podemos ver aquí. Para los músicos pues ya nos conectamos muy rápidamente. Para las personas que no son músicos les explico brevemente. Esta sección que ven abajo se interpreta con el instrumento y simultáneamente el instrumentista va emitiendo con su voz estos sonidos, estas alturas que ustedes pueden apreciar. Entonces es un reto importantísimo porque los instrumentistas no estamos acostumbrados a ese rol, pero es básicamente lo que nos plantea el maestro de salir del área de seguridad, ¿cierto? Entonces nos plantea estos retos que tienen que ver con otras teorías que el maestro bueno, me explicó en una charla que tiene que ver con cuestiones de teoría musical que él quiere desarrollar y básicamente lo que quiere es sacar completamente al instrumentista de su rol tradicional. Entonces, la partitura, el ruido, disculpen, la partitura nos muestra estas páginas con las instrucciones musicales que después se van a llevar a la realidad. ¿Okay? Bien. Perdón, qué pena, Joana, interrumpir. No vemos la partitura. ¿No están viendo la partitura? No. Se ve solo la primera hoja, no se ha visto más. A ver, perdón, un segundito.
Em, a ver si de pronto ya la pueden visualizar, al menos un fragmento. Estoy compartiendo la pantalla. La primera hoja, maestra. ¿Ya se quedó en la primera hoja? Sí. Ok. Mm, bueno, esto no había... Juanita, maestra, ahí donde dice la obra y el análisis del primer nivel epistémico. Ahí está, hay una partitura. Ok. A ver, ¿ya la pueden ver? No, solo la primera página. Se ve la presentación de PowerPoint. A ver, no sé cómo, no. A ver. Bueno, me parece que estoy compartiendo la pantalla, pero ustedes, perdón, ustedes ven movimiento aquí en la... A ver. Sí, O sea, ven que estoy pasando las... sí, ahí Ahora dice. sí se Ahora ve, sí, maestra. ahora sí. Bueno, estaba intentando mostrarles la partitura por completo, pero no sé por qué no efectúa esto. Aquí, ¿ya se puede ver? No, es que no No. aparece como su función. Está en pausa. Mm. A No, ver, maestra, se sigue viendo la presentación con la primera página. vale, es mm, es que pusieron unas funcionalidades diferentes en Zoom, entonces aparece de una manera diferente. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Volvamos a la presentación, pero bueno, quería, y de hecho les estaba hablando sobre la partitura. No pasa nada. Sin embargo, lo que les comenté, digamos, de manera verbal, es precisamente este tema del análisis de primer nivel epistémico, en el cual el intérprete se enfrenta a la partitura por primera vez y hace una lectura general. ¿Sí? Entonces empieza a diferenciar algunos aspectos del estilo y cada vez va profundizando en mayor medida este conocimiento, este tipo de análisis. El segundo análisis eh, eh, que les voy a mostrar es lo que nosotros denominamos análisis interpretativo musical. Me confirman si están viendo la presentación, donde hay un título verde que dice análisis interpretativo musical. Sí, maestra, la estamos viendo. Perfecto, no pasa nada. Entonces, lo que les muestro aquí, estimados oyentes, es un fragmento, solamente un fragmento de la partitura, ¿m? Y cuando nosotros ingresamos, los músicos, intérpretes, ingresamos a este tipo de análisis, entonces empezamos a ver cada evento uno por uno, cada instrucción, cada letra, qué sentido tiene dentro de la obra y cómo vamos a interpretar precisamente todas estas instrucciones que nos dan sobre todo los compositores de música contemporánea. Son muchísimas instrucciones. Entonces, este fragmento que nos muestra, por ejemplo, algo que ya les había comentado verbalmente, y es estas dos, digámoslo así, dimensiones que para los músicos lo denominamos pentagrama, ¿sí? Entonces tenemos esta unidad inferior, que es lo que corresponde al violonchelo, es decir, se va ejecutando en el instrumento y de manera paralela se va entonando con la voz un texto, ¿sí? Entonces, tengo que decirles que además el maestro intercaló, tejió dentro de la obra un poema de Antonio Machado. Es un poema bellísimo. El maestro tomó unos fragmentos y él los va intercalando junto a los eventos sonoros. Entonces, por ejemplo, aquí de pronto alcancen ustedes a ver que dice cuando en coro juegan. Luego hay una pausa, si todo se lee horizontalmente, ¿sí? En una secuencia cronológica. Luego dice y vierten en coro. Esos son pequeños hilos, ¿sí? Son fragmentos del poema de Antonio Machado
que les comentaba, que tiene que ver mucho con la niñez, ya se van a dar cuenta en la obra, con la infancia, con lo lúdico, con el juego, con el agua, las fuentes. Bueno, es bellísimo y los invito también a conocer la obra de Antonio Machado, es espectacular, muy, muy especial y muy profunda. Entonces, ese análisis interpretativo musical, como es más profundo, es un nivel de profundidad mayor, me lleva a mí, como violonchelista, a entender cuáles son esos retos técnicos que debo cuidar durante toda la práctica, ¿sí? Es un proceso muy intenso, ¿sí? Y depende de la complejidad de la escritura del compositor, pues va a ser toda la obra o fragmentos específicos de la obra. Todo esto que les estoy contando lo van a poder leer en el informe final de la investigación, no se preocupen. Y bueno, eso va a estar a disposición del público en el repositorio institucional de la universidad. Esto es solamente una pincelada. Y bueno, ya me comentarán ustedes cómo ven todo este tema. Una parte importantísima, importantísima y además en extremo valiosa fueron las conversaciones con el maestro. No sé si el maestro pudo conectarse hoy porque tenía unos compromisos, pero durante la etapa de desarrollo del proyecto, el maestro nos colaboró muchísimo y todavía lo hace, por supuesto, como asesor del proyecto orquestal de la universidad, de la UNAM. Entonces, con el maestro, por lo menos por Zoom, pudimos interactuar y en este momento en la presencialidad hemos seguido conversando sobre la obra, sobre la música contemporánea en Colombia. El maestro es, bueno, los que lo conocemos sabemos de sus cualidades humanas. Él es director de muchísimos años, ha dirigido las orquestas más importantes de este país, compositor, investigador, musicólogo, pedagogo, intelectual, es una persona extremadamente valiosa y uno de los músicos más brillantes de su generación. Entonces, la sencillez que transmite el maestro lo hace aún más, lo hace aún más grande y más célebre, pensaría yo. Entonces, él en la conversación con él, que hice una transcripción completa y ustedes podrán leerla y observarla. Es una conversación entre los dos acerca, en primer lugar, de la música académica en Colombia, de la crisis que él puede observar, que yo también observo, y de muchos elementos de la educación musical, y posteriormente la conversación nos va llevando a la obra. Entonces empezamos aspecto por aspecto a limpiar, ¿cierto? Y a profundizar en la obra y en cada uno de los elementos que el maestro anotó. Entonces, esto fue, bueno, extraordinario. Para mí ha sido una experiencia extraordinaria tener el privilegio de conversar con el maestro Eduardo. Bien. Ahora, el tema de la práctica, ya entramos un poco más, cada vez a mayor profundidad. Entonces, cuando nosotros estamos sumergidos en la práctica, les comentaba que es el laboratorio, que es un espacio específico en la práctica donde tenemos el instrumento, la partitura, los textos, ¿sí? Nos rodeamos, un poco nos encerramos en ese espacio para trabajar en las obras, ¿sí? De manera específica, es un trabajo científico. Entonces, uno de los elementos que me sirvió mucho y recomiendo a todos los colegas que quieran ingresar a este enfoque, utilizarlo, es lo que se llama bucle de interacción y retroalimentación entre práctica creativa y reflexión. Aquí vuelve y aparece nuestro musicólogo Rubén López Cano, porque realmente él fue, junto con otra autora, el que sistematizó todo este tema. Entonces, aparece la práctica artística, ¿cierto? Hacemos unas observaciones, luego realizamos unos registros que normalmente son en video, ¿sí?
Luego analizamos qué fue lo que pasó durante la práctica, analizamos estos videos, ¿sí? Reflexionamos y conceptualizamos y luego planificamos nuevas acciones para mejorar lo anterior, ¿correcto? Y otra vez nos sumergimos en la práctica artística. Es un bucle, ¿sí? Constante de interacción con lo que está sucediendo, ¿sí? Y de retroalimentación entre práctica y reflexión. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y también tiene otro asunto de dificultad. Ya les voy a comentar. Entonces, estamos sumergidos en la práctica, en el aula, en donde estemos sumergidos en nuestra práctica musical. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo podemos sistematizar aquello que incluso se escapa a los sentidos? ¿Sí? Entonces, lo que hacemos son registros cortos, ¿sí? En video, que tengan una duración que podamos manejar, que no nos lleve demasiado tiempo esta observación. Y como ustedes ven aquí, parte del desarrollo del proyecto fue crear estas guías de sistematización, que ojalá funcionen para otros investigadores, pero que siempre van a estar, que son susceptibles a ser cambiadas, a ser mejoradas, a ser recortadas. Eso depende de cómo trabaje el investigador creador, pero puede ser una guía, ¿sí? Y sobre todo, lo que buscamos es sistematizar, verbalizar lo que no es verbalizable, ¿correcto? Entonces, es muy importante este paso y es lo que se llama autoobservación, ¿sí? Autoobservación de las actividades creativas, ¿correcto? Entonces, bueno, esa es la otra parte de la metodología. Ahora, yo les comentaba cuando intentaba mostrarles la obra que el maestro puso estos desafíos tan importantes de proyectar la voz mientras uno va interpretando. Como les decía, es un rol totalmente desconocido para el músico instrumentista. Nosotros hablamos a través del instrumento, nos comunicamos por el instrumento y la voz no es tan necesaria. Pero cuando el compositor nos pide hacerlo, entonces ahí es cuando empezamos a pensar cómo hacerlo de la mejor manera posible. Yo le comentaba al maestro que estaba tomando clases de técnica vocal, ¿sí? Ya les voy a comentar, pero él me decía, no, eso no es necesario, yo lo que quiero es la voz natural. Sin embargo, los músicos somos muy, muy estrictos, ¿sí? Y queremos dar lo mejor de nosotros. Entonces, todas las herramientas que ayudan a ese proceso alimentan, ¿sí? Nutren el proyecto como tal y nos ayudan a encontrar otros puntos para explorar, ¿sí? A veces cuestiones desconocidas, potencialidades que incluso no conocíamos. Entonces, para este trabajo muy específico, perdón, le pedí a la maestra Luz Elena Peñaranda, quien es bueno, una profesora fantástica, ¿sí? Del área de canto, gran colega del programa de música. Le pedí unas sesiones de técnica vocal que hicimos a través de Zoom, por supuesto, porque estábamos pues en todo el tema de la crisis sanitaria. Entonces grabamos las sesiones, digamos, de un nivel 0. Entonces empecé a evolucionar durante las 4 o 5 sesiones que hicimos con la maestra y me dejó además un cúmulo de herramientas maravillosas para la voz, para la corporalidad, que todavía sigo utilizando incluso ni siquiera para la obra del maestro, sino en lo cotidiano. Entonces aquí les muestro pues como estas capturas, ¿no? Ella me está explicando una técnica específica para el manejo del aire, el manejo del diafragma, que pues obviamente para los cantantes es importantísimo. Me está dando unas técnicas y después del video, bueno, yo volvía a los ejercicios, los hacía, los implementaba, pero eso también tiene una sistematización. Eso no escapa a la verbalización. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago para hacer, ¿sí? Que este proceso sea más rápido? Entonces, este es otro formato que desarrollé para facilitar ese proceso y que
que podamos avanzar más rápidamente, no de lo que se trata es llegar al objetivo artístico, que la obra cobre vida y que tenga un sentido profundo para el que la escucha y pues obviamente para la persona que la interpreta. Entonces la idea es observar, pero rápidamente seguir los procesos de sistematización, de verbalización, que es bien exigente y son procesos que toman tiempo. Tiempo que se puede dedicar a la práctica. Bueno, finalmente ya vamos llegando después de todo este discurso a la puesta en escena. Entonces, como les decía, el proyecto se presentó en el marco del encierro, de la pandemia, de la cuarentena. De hecho, recordar como estos sonidos, estos ruidos de la calle, la incomodidad, ¿cierto? No hace algunos meses que no lo experimentaba, ¿no? Y de pronto sea el caso de algunos de ustedes. Entonces aquí, para la puesta en escena, el producto ya quedó grabado, no se va a hacer una puesta en escena en vivo de esta obra. El producto es el video, la puesta en escena es el video. Y aquí rescato la ayuda del maestro Gustavo, gran colega de la Orquesta Sinfónica, clarinetista, maestro de clarinete, su esposa, quienes en una sesión de grabación del 20 de marzo de este año, realmente me brindaron una mano valiosísima, ¿sí? Para la consecución de todo este proyecto. Aquí hay unas fotografías desde mi sitio de instrumentista, y la colaboración de todas estas personas es vital para nosotros, para los músicos, ¿sí? Que podamos hacer un registro de calidad es fundamental, y creo que es importante agradecer dentro de los proyectos a todas esas personas que uno no nombra, ¿sí? Pero que están allí detrás y que ayudan también incluso con apoyo emocional a que estos proyectos realmente lleguen a buen término, ¿sí? No es fácil, pero el aporte de cada persona es fundamental, es fundamental. Entonces, antes de mostrarles la obra, quisiera compartir con ustedes esta bibliografía. Estas referencias son muy cortas. Encontrarán que soy autorreferencial, pero es que este proyecto proviene de una iniciativa anterior que desarrollamos con mi colega Rubén, pianista de Bogotá, que creo que Rubén me acompaña el día de hoy. Y la desarrollamos en 2019, en esa ocasión con la obra del maestro Blas Emilio Tortúa. El maestro estuvo presente, nos acompañó, y ya a comienzos del 2020 el maestro pues nos dejó. Pero fue una experiencia de investigación-creación in situ, es decir, con todo el performance en vivo con el público, quedó grabado y es obra de naturaleza efímera también. Les puedo brindar todos los links para que ustedes puedan consultar. Y quizás importante mencionar esos dos textos que fueron vitales para esta investigación de Rubén López Cano, uno de 2014 que es el manual para nosotros los investigadores, creadores, es fundamental consultar en ese texto, y uno más reciente que Rubén publicó en el 2020, que es La música cuenta, retórica, narratividad, dramaturgia, cuerpo y afectos. De ahí sale todo este tema del análisis de primer nivel, el análisis interpretativo. Es un libro bellísimo, bellísimo, que les recomiendo consultar. Bueno, entonces voy a dar paso a la presentación de la obra. Por favor, colegas, les agradezco. Ya probamos el audio, pero les agradezco que me digan si se escucha. Hay un momento de silencio inicial y luego comienza la obra. Si no la escuchan, por favor, me comentan. Pero yo tengo aquí habilitado la función del sonido. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va. Ya están viendo la cuestión de YouTube, ¿cierto, colegas? No, maestra, todavía no. Sale bibliografía y referencias. Listo, entonces, a ver, entonces un momento. Creo que fue acá, perdón.
¿Y aquí? Ahora sí. Ah, bueno. Entonces, permítanme, disculpen, fue mi error. Perdón, voy a simplemente mostrarles lo que no les habíamos, lo que no pudimos ver, y es la partitura, la están viendo, ¿correcto? Sí, Sí, maestra. Ah, perfecto. Bueno, eso me alivia. Entonces, esta es la partitura de la obra del maestro. No, no le voy a mover nada más. Y como les comentaba, la dedicatoria, el tema del manuscrito, de la grafía del maestro, de las instrucciones que él nos da, ¿sí? Eh, y ya en sí de la partitura se está viendo, ¿verdad? Sí, maestra. Listo, entonces lo que les comentaba de ese primer rastreo que se hace del análisis de primer nivel, encontrar unas estructuras, aquí lo que les explicaba sobre tocar y cantar al mismo tiempo, que ya es un reto suficiente tocar y ahora cantar, aumenta la complejidad del rol del instrumentista y la sección final de la partitura. Aquí, perdón, les muestro, si pueden de pronto observar, aquí empiezan los hilitos que les comentaba de los versos del poema de Machado. Yo escucho los cantos, luego un evento sonoro, ¿cierto? De viejas cadencias que los niños cantan cuando en coro juegan. Y sigue el poema no por completo, no está completo, pero el maestro tomó unas secciones que desde su impulso creativo consideraba pertinentes para la obra. Como ven, muchas instrucciones, mucho juego, lúdica, dentro de la enorme complejidad de la obra, de la complejidad interpretativa. El maestro me comentaba que hace un homenaje a Johann Sebastian Bach, citando dos fragmentos, pero como disfrazados, camuflados, ¿sí? De el preludio o de la suite número 3 para cello solo de Johann Sebastian Bach. Entonces el maestro hace como ese homage, ese homenaje. Bueno, creo que basta por la partitura y se está viendo la ventana de YouTube, ¿cierto? Sí, sí. maestra. Entonces voy a darle play y me dicen por favor si se escucha el audio. Voy a subir acá al máximo el volumen y bueno. Yo escucho los cantos. De viejas cadencias. Que los niños cantan.
convierten en coro. Sus almas que sueñan, cual vierten sus aguas.
Jugando a la sombra de una plaza vieja, los niños cantaban. Canciones ingenuas. Canciones ingenuas. De un algo que pasa. Y que nunca llega.
Vamos, hijo. El calor aquí es horrible. Bueno, colegas, esa fue la obra. Gracias, Joaquín, por los aplausos. ¿Perdón? ¿Perdón? Se coló otro personaje. Bueno, quisiera compartirles un poquito como de las conclusiones del proyecto como tal y pues obviamente darles de pronto la palabra como para tener sus percepciones. Estoy compartiendo la presentación, la pueden ver, ¿verdad? Sí. Listo, vale, muchas gracias. Entonces, bueno, de alguna manera, mediante este proyecto, compruebo, ¿sí? que ese enfoque de la investigación-creación pues funciona y que nos permite de alguna manera tener unos productos en un tiempo prudencial. Sin embargo, el proyecto se destinó a 5 meses, o sea, de realización de 5 meses, y creo en este momento que, bueno, lo que les he mostrado es como una instantánea, ¿sí? Solamente como el estado de la obra en este momento, pero considero que sí hay un elemento de los tiempos que se dedican a este tipo de proyectos que debe ser contemplada. Nosotros pues estamos en un sistema en el cual la investigación en sentido o más la investigación que se realiza por las ciencias duras o otro tipo de disciplinas y de saberes son de tiempos más rápidos, pueden generar datos más rápido, pueden generar resultados casi de manera inmediata, muy rápidamente. La sistematización no conlleva estos procesos de autoobservación, por ejemplo. Entonces, ese marco trasplantado a los proyectos de investigación-creación es muy, muy fuerte, ¿sí? Plantear proyectos de investigación-creación a 5 meses considero que no es lo adecuado. Tampoco, por supuesto, a 3 años, pero sí hay unos tiempos de maduración que son importantes pues, para la consecución de la obra. En el caso del proyecto anterior que trató la obra del maestro Blas Emilio, con mi colega Rubén trabajamos prácticamente 2 años, ¿sí? Y aún así, después de mucho trabajo, pues tuvimos una instantánea del momento, ¿sí? Entonces creo que la cuestión del tiempo que requiere el arte para desarrollarse y trasplantarse a la corporalidad también es importante. Entonces, por supuesto, esta no será mi última aproximación a la obra del maestro y espero pues en el futuro seguir avanzando y profundizando. Considero que hay mucho contenido allí en la obra y en la grafía del maestro que vale la pena seguir explorando. Por supuesto, todo este tema de la crisis sanitaria y las condiciones en las cuales se desarrollan estos proyectos, pues influencian el producto final, ¿no? Y creo que todos los que tuvimos proyectos de investigación durante ese periodo pudimos evidenciarlo muy fuertemente. Este enfoque de la investigación-creación es muy útil para los niveles de pregrado, de maestría. En algunos países de Latinoamérica trabajan a nivel de doctorado con este enfoque de la investigación artística. Sin embargo, pues todo en su medida, ¿no? Variará la dificultad del repertorio, ¿cierto? La profundidad con que se aborda y, por supuesto, pues la solvencia técnica correspondiente a cada nivel. Y pues, colegas y querido público, muchísimas gracias
por acompañarme el día de hoy. Gracias a la universidad por brindar este espacio tan necesario para los investigadores. Y bueno, cualquier pregunta o percepción, con mucho gusto. Aquí tienen mi correo electrónico si necesitan información adicional, si quieren compartir alguna percepción o reflexión sobre el proceso, pues de antemano muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Maestra Johanna, pues quería comentar primero que todo que muy contento y muy feliz por asistir a este evento y escuchar la obra del maestro y del interesante análisis que estás haciendo acerca pues, de todo ese ejercicio. Me parece espectacular la obra del maestro, me llama mucho la atención. Personalmente es la primera vez que escucho una obra del maestro y quedo con muchísimas ganas de seguir escuchando más la obra de él. Y bueno, no, maestra Johanna, para felicitarte y pues para darte las gracias también por la invitación. Muchas gracias, Joaquín, por estar aquí. Efectivamente, la faceta de compositor del maestro no se conoce prácticamente, pero sí él tiene obras en su haber. Entonces, buenísimo que podamos investigar un poco más sobre el maestro y profundizar en su vida, en su obra. Creo que hace mucha falta. Sí, Muchas señora. gracias, Joaquín. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna percepción. Maestra, sí estoy revisando aquí el chat, pero creo que no, es decir, más comentarios frente al tema logístico, técnico, pero no hay no hay preguntas. Bueno, perfecto. Creo que también nos acompañan estudiantes. Si tienen alguna pregunta, pues bienvenida sea. Así es. Ujú. Bueno, yo quería hacer una pregunta, dado que pues tengo la posibilidad, ¿no? Y es Adelante. que me llamó mucho la atención ese pasaje donde el maestro emula como un juego infantil, el arroz con leche, si no estoy mal, ¿no? Sí, Y correcto. me Correcto. parece pues supremamente interesante y es como un matiz de toda esa dramaturgia de la pieza misma. Me parece a mí, es muy bello porque es un descanso, pero al mismo tiempo es una sorpresa para el que la está escuchando y muy interesante la manera como la tocas, porque es otra sonoridad y suena otra cosa, pero en el fondo se escucha esta pieza infantil, ¿no? Entonces, Sí. no, para consultar, pues para preguntarte cómo es como no la explicación, pero sí lo que el maestro piensa sobre este fragmento, sobre cómo lo hizo, qué pensó. Yo creo que pues, si tenemos tiempo, bueno, les puedo mostrar un poco pues aprovecho, ¿no? De la transcripción. A ver, pantalla. Ya, creo que la tengo por acá. Pero sí, efectivamente hay un aspecto lúdico que el maestro quiere explorar. Yo le comentaba a él un poco sobre el poema de Machado habla de otras cosas y el poema es dentro de la colección de poemas de Antonio Machado, aparece como el número 8 y está, digamos, está entre dos poemas que hablan mucho como de la nostalgia y de la conexión de lo infantil, como con esos recuerdos de la infancia, pero es bastante nostálgico. Esa serie de poemas, son como tres que tienen más o menos la misma, como temas recurrentes. Hay un tema, por ejemplo, del agua y las fuentes, y cómo el agua conserva la memoria. Entonces el agua es la que te cuenta las historias del pasado y a través del murmullo del agua tú recuerdas, ¿sí? Entonces es algo pues muy bonito. Creo que vale la pena investigar un poco más sobre esto. Perdón, voy a buscar la transcripción. Por aquí tengo ya mis productos.
Conversamos con el maestro más o menos casi hora y media, entonces es una transcripción larga. La pueden ver, ¿verdad? Colegas, Sí, maestra, sí la podemos ver. no, es que siempre entro en duda porque, bueno, entonces toda la transcripción, bueno, fueron muchas horas de trabajo haciendo transcripción, son 32 páginas de solo conversación con el maestro, en donde él, en una parte, de pronto incluso se puede ver, se puede ver como en la textura de la transcripción, y que ya él empieza a explicarme sí qué es lo que busca y a precisar como, bueno, haga este efecto de esta manera, busco esto. Entonces, esa interacción es algo que es privilegiado. Normalmente los músicos no tenemos el gusto de contar con la presencia del compositor allí que nos diga al menos una palabrita que nos inspire. El maestro, pues en su generosidad, pues realmente, bueno, sí, conversamos bastante en varias sesiones. La primera no la alcancé a grabar, pero la segunda sí, por estas plataformas de Zoom. Y bueno, él habla mucho, lo que les comentaba del tema de la música contemporánea en Colombia, de cómo él ha vivido el proceso de educación en la música contemporánea, dentro incluso de las orquestas profesionales, con músicos profesionales, a los cuales no se les ha enseñado ni tienen la dimensión mínima de lo que sería realizar un efecto específico. Entonces él se enfrenta como compositor contemporáneo, se enfrenta a todos esos retos, ¿sí? Entonces es extraordinario, o sea, las historias son fantásticas, y el maestro nos ubica en un momento de la muy poco estudiado de la historia de la música en Colombia, y es la de los compositores del siglo XX, ¿sí? De mitad y de la mitad hacia adelante del siglo XX, y por supuesto ni qué decir de los del siglo XXI, que pues son compositores que están ahí produciendo, están vivos. ¿Sí? Entonces él nos habla de todo eso en la transcripción, es sumamente interesante. Hablamos del maestro Blas Emilio también, porque pues el maestro ha dirigido mucho, conoce la obra del maestro Blas Emilio, de cómo algunas obras que son muy importantes para la historia de la música del siglo XX rompen con todos los esquemas, y eso es lo que el músico contemporáneo quiere hacer, ¿no? Buscar nuevas posibilidades sonoras, pero a veces no encuentra los ambientes ni las condiciones. Bueno, como pueden ver, seguimos conversando, pero cita compositores como Stravinsky, cita compositores como Xenakis, y toda la influencia que tuvo también la música electroacústica, y todos los medios magnéticos en su época, en los años 60, en los años 70, en la música. Y son periodos de la historia de la música que no han sido documentados, y que nos falta acercarnos a ellos y a los compositores, a sus vidas y a sus obras, ¿sí? Entonces hay muchas expresiones coloquiales nuestras del lenguaje del maestro que traté de rescatar en la transcripción, como, como cállese hombre, no, sí, porque toca esto así. Bueno, es muy interesante el proceso de transcripción, muy exigente, pero bueno, creo que alcancé a rescatar todo, aún con las pausas estas de latencia que tenían estas plataformas. El maestro habla mucho de tempo y tiempo. Entonces, en la obra uno ve que, por ejemplo, él pone durante tantos segundos, o sea, tiempo de cronómetro, toque durante tantos segundos. Y también habla de tempo cuando a los músicos nos ponen unas instrucciones que tienen que ver con un aparato específico que es el metrónomo. Entonces, esas dos dimensiones
hay que jugar con esas dos dimensiones, además de todo lo que plantea el maestro. Bueno, entonces, en cuanto a lo que me preguntabas, Joaquín, si ese efecto lo conversamos, yo encontré la mejor manera, ahí puse como un poco de mi parte, el maestro quería otra cosa, pero me pareció que para el efecto funcionaba tal y como lo interpreté, pero bueno, pues está un poquito como también, a pesar de que nos da instrucciones, también ponemos de nuestra parte, ¿sí? Y damos una colaboración pequeñita a la obra del compositor. Joaquín, no sé si respondí tu pregunta, si alguien Sí, tiene por más. supuesto, maestra, ¿no? Muy interesante, maravillado. Y lo que te digo, me pareció muy como dramatúrgica también, ¿no? Es un poco dramático toda la parte y siento que al mismo tiempo, pues muy musical, ¿no? Muy, muy chévere. Me gustó muchísimo y felicitaciones. Maestra, y gracias por toda esa explicación. No, muchas gracias a ustedes. Hay más por conversar, pero bueno, creo que esto fue lo principal. Y pues cualquier comentario, ya recuerden, ahí está mi correo electrónico. Sería muy interesante conversar un poco más sobre el modelo. Si alguien tiene experimentaciones en el modelo, sería espectacular. O del enfoque de investigación-creación, podríamos compartir experiencias porque pues, pues hace falta, ¿no? Y entrar en esas dinámicas. Y sobre todo también, bueno, para los estudiantes también es importante entrar y conocer que lo que hacen tiene mucho que ver con el proceso de investigación-creación, sobre todo en los trabajos de grado. Está muy, muy asociado a esta metodología. Lo que pasa es que, claro, la sistematización es ardua, es un proceso largo, extenso, ¿sí? Aquí yo tengo incluso les puedo compartir, aprovecho y les muestro, sino cuando, estos formatos para las guías de seguimiento, personas que no gustan de las guías de seguimiento, pero es que no existe otra manera para convertir esto en un texto. ¿Sí? Necesitamos verbalizar y necesitamos comunicar esto a las personas que no son músicos, o sea, tanto a los músicos como a los que no son músicos. Entonces, explicarle a un ingeniero que tenemos metodología y que sigue estos pasos es muy saludable, ¿sí? Más que la persona solamente se entregue como al placer del disfrute del entretenimiento de la música, ¿no? Entonces, si le explicamos al ingeniero, no, mira, es que además del goce artístico, del goce de la música, nosotros tenemos metodologías. Es un punto en común para conversar con otras disciplinas, ¿sí? Y incluso, pues, para las personas que no tienen nada que ver con la música. Yo creo que debemos hacer una labor pedagógica cada vez que entramos en comunicación con otros, ¿sí? Con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros colegas, explicar qué es lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Y para eso hay que realizar este tipo de ejercicios. Entonces, bueno, ustedes pueden ver allí el formato, ahí tengo en cuenta muchos aspectos, sobre todo de la corporalidad, de cómo se siente el instrumentista, ¿sí? Hago también recomendaciones, advertencias, por ejemplo, si está lesionado, no toque ese instrumento en condiciones de dolor físico, emocional, psicológico. Hay que buscar los apoyos para sentirnos bien dentro de la práctica, porque ya es lo suficientemente difícil. Entonces, todo esto que les estoy diciendo, traté de ponerlo en una guía de seguimiento. Esto no se hace todos los días, solo el investigador sabe cuánto tiempo le dedica a esto. Puede hacerse una a la semana o una cada 2 semanas, depende del investigador creador, no es una camisa de fuerza. Pero se puede hacer y llevarlo a la realidad y poder comunicar a otros lo que nosotros hacemos. Entonces, bueno, eso sería. Muchísimas gracias, Jader, y las personas de la parte técnica. Maestra, hay una pregunta en el chat. Ay, perdón, sí, discúlpame.
Dice, ¿cómo sientes que el uso de la voz te relaciona o te posiciona de manera diferente con el cello? Pregunta Rubén. Ese es mi colega Rubén, pianista. Pues sí, realmente fue un reto y fue complejo, porque además la música que nos presenta el maestro no es tonal, es decir, no es del medio que uno está acostumbrado a escuchar en la cotidianidad, en los temas musicales, en la música que escuchas todos los días. Es otra cosa, entonces el reto era fuerte con el instrumento y tratar de proyectar la voz. Yo creo que, yo creo que corporalmente aprendí mucho y las clases con la maestra fueron muy precisas en ciertos aspectos de potencialidad que yo puedo tener en mi voz y que cualquier persona puede tener en su voz. No se trata de convertirse como en un cantante de ópera ni nada de eso, ¿no? No, no, no. De hecho, el maestro Carrizosa dice, no, 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 no. O sea, acérquese así, así desde el instrumento, así desde lo que usted es. Entonces, con los miedos, con los temores, con todo, con la voz, con gallitos, ¿sí? De hecho, el maestro Gustavo me grabó por ahí unos gallitos. Entonces, se trata, o sea, hay que estar en el contexto. Entonces el reto de tocar y cantar al mismo tiempo, pues fue muy interesante, Rubén. Sí, fue muy interesante y creo que también queda instalado como en la corporalidad. Eh, una conexión que yo hice, que bueno, de pronto les pueda parecer interesante, es que en la garganta nosotros, bueno, para las personas que practicamos yoga, por ejemplo, sabemos que hay chakras, que son puntos, que eso no es una cuestión mística, sino que hay puntos en el cuerpo, en la estructura, en la anatomía del cuerpo, en donde se encuentran nervios, se encuentran unas estructuras que se llaman neurovegetativas, que controlan todas las funciones del cuerpo y casualmente la ciencia del yoga les ha puesto unas denominaciones específicas. Entonces, en la garganta tenemos el chakra 5, ¿sí? Y es el chakra de la voz, de sacar la voz, de poder expresar creativamente a través de la voz lo que yo soy. ¿Sí? Entonces, esa conexión fue muy linda, me conmovió mucho porque nunca lo había pensado así. Todo lo que nos guardamos se acumula aquí hasta que un día explota, ¿cierto? Pero la voz también sirve para darle paso a toda esa emocionalidad que tenemos guardada. Si cantáramos más, seguramente, no sé, estaríamos más en concordancia con la vida, tal vez, con el fluir de la vida y con los demás, tal vez. O si pudiéramos expresarnos con mayor facilidad a través de la voz, tal vez la violencia no sería necesaria. Y se dice que el chakra maneja también otras expresiones de las manos. ¿Sí? Eso está conectado con la expresión de las manos y de la motricidad fina. Entonces, es el chakra de la creatividad, el chakra de la literatura, el chakra de la música, el chakra del arte. Es una cosa fantástica. Entonces, hacer esa conexión fue muy lindo. Me inspiró mucho, ¿sí? Me pareció una oportunidad para descubrir eso adicionalmente al proyecto de investigación. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda o pregunta. Gracias, Rubén. Bueno, entonces, maestra Johanna, quiero agradecerle pues por su tiempo, informarles a todos los presentes que este material queda grabado en nuestro canal de YouTube de la Dirección de Investigaciones, y para el caso de los maestros que quieran tomarlo como un insumo para sus clases, para, digamos, también apoyar su ejercicio académico, pues pueden acudir al canal de YouTube, que de paso les pido que accedan y se inscriban, en donde hemos ido compilando pues todos estos encuentros desde Investigando Ando, y que sabemos que serán un insumo muy importante para ustedes. Maestra, muchísimas gracias y bueno, esperamos nuevamente poder contar en otro momento con su presencia y su generosidad pues al compartirnos su experiencia en sus ejercicios profesionales y académicos.
Muchas gracias, Jader. Gracias a todos por la asistencia. Un abrazo. Gracias. Feliz día.